Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Seguridad Social y Estado, el programa de los trabajadores de ANSES que conduce Leonardo Fabre, que en instantes lo vamos a tener aquí con nosotros con invitados de lujo. Una jornada con mucha información, los temas son muy importantes los que vamos a tratar hoy porque el tema de la semana es el ajuste previsional impulsado por el Gobierno Nacional y votado en la Cámara de Senadores la semana pasada. De esto vamos a estar hablando porque es el tema que nos preocupa a los trabajadores de ANSES. Hace más de un año venimos denunciando el vaciamiento, el desguace, con la intención de privatizar la seguridad social en la Argentina. Es por eso que le damos principal atención a este tema que tanto nos preocupa por el futuro de los trabajadores argentinos. Si les parece, vamos a comenzar rápidamente con la información para luego pasar a la mesa con los invitados. Mucha información tenemos, les repito, tienen las vías de comunicación para contactarse con nosotros y hablar con el conductor de este programa y los invitados. Si les parece, vamos a la pausa habitual, quienes nos acompañan, para luego pasar a la mesa. Acompañan a Leonardo Rubén Fabré, Asociación para el Personal de los Organismos de Previsión Social, APOPS, Federación de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte de Cargas y Confederación General del Trabajo de la República Argentina, CGT. Fuimos el gremio que preservó la jubilación pública, logrando la posibilidad de la libre opción jubilatoria y la recuperación del sistema público previsional para todos los argentinos. Ahora, continuaremos fortaleciendo el régimen público de seguridad social. Por eso hoy, más que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, Trabajadores de ANSES. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? A gran velocidad hoy, Seguridad Social Estado. Me enganchó con los anteojos, que no me gusta porque me hacen más viejo. Poquito. Héctor Recalde con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si hubiera público estarían aplaudiendo, mirá. Y también el diputado que el otro día estuvo con nosotros y no pudo salir al aire porque no teníamos tiempo, Gustavo José Martínez Campos, que también ha transformado su proyecto de ley más importante para mí en una realidad. Héctor. Leonardo, aquí estamos. ¿Vos te imaginabas que iba a pasar todo esto? No. Ni Julio Verne se hubiera imaginado tanto. La verdad es increíble, ¿no? Querer tocar cosas tan sensibles como el derecho de los jubilados, el derecho de los trabajadores activos, el derecho de las pymes. La Constitución Nacional y los tratados internacionales están despreciados por este gobierno. Es decir, yo creo que el problema más grave, el eje del mal es la falta de institucionalidad y de ahí derivan todo. Estamos todos en libertad condicional, te digo, Seguro. Con esta inseguridad que hay. Yo digo, la capacidad de destrucción que tiene este gobierno, la vi pocas veces, porque el tema de la Rúa era una evidente incapacidad, muy, muy evidente. De hecho, hubo fracturas importantes, se le fue el vicepresidente, pero acá está todo armadito para destruir derechos de los trabajadores, derechos de los jubilados. Es una unidad de negocios, en realidad. Sí. Entonces lo que uno advierte es que además desprecian los tratados internacionales, la Constitución Nacional, y creo que si ellos creen que van a bajar la litigiosidad con estos proyectos de reforma previsional y laboral, están realmente desubicados. De la laboral puede ser que contengan algo, si es que sale, hay que ver, ¿no? Si es que sale, puede ser que haya menos pleitos, puede ser, mientras están trabajando. Cuando pierden empleo, remandan. Ahora, violando los derechos de los jubilados, ¿se creen que no van a tener pleitos? Porque ¿qué empleo puede perder el jubilado? ¿Qué temor a perder el empleo puede tener? Ya está jubilado. Pero está perdiendo plata ahora. Y más bien. Y ahora todos los días se ve que se corrige, porque como hay mayor recaudación, la pérdida va a ser en vez del 12, el 14%, del 5 al 14%. Ya estamos cerca de un 15%. Bajamos un poquito el aire, acá no vamos a congelar. No vamos a poder cantar después. Claro, vos sabés que nosotros los tangueros... Los tangueros, claro. En algún momento... Ahora, voy a decir una frase un poco desgraciada, pero
El pájaro está dormido, Héctor. El pájaro cantor, digo, está dormido. Ya no canta chingolo. Ni ganas de cantar. Sí, sí. Viste que es una cuestión espiritual la música. Así es. Donde deben cantar seguramente es en el río Paraná, porque ahí más arriba subí en el río, hay mayor alegría, ¿no? Sí. Mayor chamamé. De esto sabe mucho nuestro diputado también, Martínez Campos. ¿Cómo está? Bien, bien, Fabré, y un gusto compartir, y más con el compañero Héctor Recalde, que es una institución dentro del derecho laboral y previsional, así como usted también, a través de su historia a mí me falta. sindical. A él le sobra. Sí. A mí me falta mucho. Cuéntenos un poco, este proyecto tan importante de recuperar, yo diría la flota, porque hablemos en grande, ¿no? Recuperar, sí. No tenemos ni un barco con bandera argentina en el Paraná. No, yo creo que desde los años 80 precisamente ha venido toda una declinación, y la política de los 90 prácticamente desguazó todo lo que era la logística y la flota mercante de bandera nacional. A eso agregado las políticas, digamos, de extranjerización del flete, ¿no es cierto?, que implica una pérdida para Argentina del manejo de más de 8.000 millones de dólares en flete, claro, en productos exportables. Así que ha generado todo un perjuicio grande, y con esta ley se dio el primer paso. No es la ley mejor, es la ley posible, digamos, pero sí hay un régimen de promoción del flete de bandera nacional. Este es el inicio. ¿Ya es ley, diputado? Si es ley, ya se sancionó el día 29 en Senado, o sea que pasados los 10 días hábiles, supongo que ya se promulgará en forma en automática. Este momento de tanta agresión a todo lo que significa lo nacional, sí, y popular, ¿por qué no decirlo? Porque ahora parece que decir nacional y popular es una berreteada, ¿no? Y en realidad cuando hablamos de nacional hablamos de la nación, y cuando hablamos de popular hablamos del pueblo. Yo no sé qué sentido le dan, ¿no? La cuestión es cómo uno construye los triunfos, digamos, ¿cierto? Nosotros hicimos una especie de alianza, fuimos a la doctrina del peronismo, digamos. Perón siempre nos planteó la alianza estratégica político-sindical, y eso hemos hecho de la legislatura. Hemos armado un esquema de un gabinete, ¿no es cierto?, con todos los sindicatos fluviales y marítimos y las cámaras empresarias. Y hemos hecho participar a las universidades, incluso... ¿Se trataron bien los sindicatos? Mire, costó que se pusieran de acuerdo, pero en definitiva, cuando hay un interés superior, que es preservar, ¿no es cierto?, la bodega con bandera nacional, abaratar el flete, porque esto favorece fundamentalmente al desarrollo de las economías regionales, y abarata y pone con mayor competitividad, digamos, a toda la producción de estas economías, y favorece incluso también el empleo y la tripulación nacional, ¿no es cierto?, que era lo que estaba en peligro, porque lógicamente ahora al tener una asimetría, fíjense, ¿no? Claro, pero no pagan. ¿Qué impuestos no pagan? No pagan impuestos de combustible, no pagan ganancias, no pagan IVA, es decir... Claro. Dragamos para ellos. Claro, además. Y se draga, se gasta más de 200 millones de dólares anuales, ¿no es cierto?, para dragar esa famosa hidrovía. Y ahí está Paraná-Paraguay. Laburando, no sé, 14 horas por día, labura dragando ahí. El tema es que Perón nos hablaba de la hidrovía sudamericana, ¿no es cierto?, como una especie de autopista de integración de siete naciones latinoamericanas. Nosotros es decir, la doctrina la hemos dejado a un costado, muchos que nos creemos ser dirigentes o legisladores peronistas. Y esto hemos puesto, y también salió la ley de industria naval, un régimen de promoción con la creación de un fondo. Con dos leyes. Hablando de doctrina, ¿no? ¿Por qué sirvió tan poco, Héctor? ¿No echamos bien los cimientos de esta pequeña unidad latinoamericana que se formó en la década perdida que dice este gobierno? En realidad comenzó con Perón,
Claro. cuando hablaba del continentalismo, que uno debe hablar al universalismo, y él, en cuanto a la organización sindical, fue el generador del Atlas. Claro. La verdad, merece, Manuel Urriza, un compañero nuestro, peronista, Sí, sí. escribió un libro sobre el Atlas que tenía prólogo del general Perón. Sí, lo tengo. En ese prólogo, el general decía, si hay 3 centrales sindicales no hay ninguna. Claro. Y yo, sin saber eso, decía, si hay 5 centrales sindicales no hay ninguna, hoy creo que hay 8. Claro, es verdad. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que bregar no solamente por la unidad latinoamericana, sino empecemos por la unidad nacional, para avanzar sobre la unidad latinoamericana, para defendernos de toda una política regresiva, una crisis mundial casi que se está dando. Sí, Héctor, pero nos odian. La clase media odia a la organización gremial, odia a la organización política. Han elegido un empresario pensando que se salvaban. Y la verdad, hoy la clase media está sufriendo, ¿no? Y bueno, yo Pero es creo una que... política del imperio, es lo que decía la lucha. Perón nos decía claramente, la historia de la humanidad es la historia de lucha de los pueblos por liberarse versus el imperio por someter. Sí, y bueno, el imperio tiene una política, tiene un plan. Teoría. Lo que él plantea. Teoría que la conocemos. Claro, es la reconstrucción. Sí, pero la señora que, no sé, que está tomando mate o té, la ignora. A la señora le tiraron, estos son los buenos, estos son los malos. Bueno, ahí, ¿Cómo se sale de eso, Héctor? Bueno, es una lucha permanente por la información, porque si hay un derecho que se viola, abiertamente en nuestro país, es el derecho de la ciudadanía a la información, con todos los el poder hegemónico mediático, las corporaciones, un grupúsculo de jueces también que son parte, que están, bueno, que son parte de ese conglomerado. Es un monstruo, como diría León Gieco, un monstruo grande y pisa fuerte, ¿no es cierto? Contra eso hay que combatir, y la verdad que se necesita militancia. Y yo creo que el 30 de noviembre, yo te vi a vos en el palco, se dio un muy buen ejemplo de lo que viene. Es decir, hay que ganar las calles de la República, participación. Perón decía, cuanto más participa el hombre en la cosa pública, mejor son los resultados. Plural. Y plural. Acá tenemos realmente, tenemos que evitar las contradicciones secundarias, ir a lo principal. Lo principal es la unidad en la diversidad, para enfrentar esta política neoliberal que está haciendo tabla rasa. Fíjate cómo nos están endeudando. Macri decía, ningún padre, ninguna madre va a dejarle deuda a sus hijos, se la están dejando a los nietos de los nietos. Entonces además violan la ley, realmente no se respeta nada, se insulta, se agravia. 80.000 millones de LEVAC, 80.000 más que han pedido al exterior. Sí, o sea, estamos cerca de 200.000 millones nuevos de deuda, ¿no? Sí, superó la base monetaria el endeudamiento en LEVAC. Con un déficit además, de ¿quién 8%? va a venir a invertir en producción? Si es un gran negocio la timba financiera a través de los LEVAC. Ahora, ¿cómo termina? Porque nosotros tuvimos que reconstruir, cuando digo nosotros, hablo de Duhalde, de Néstor, de los gremios, de la propia Cristina, tuvimos que reconstruir el país que destrozó Menem Cavallo y de la Rúa Cavallo, ¿no? Sí. Haciendo la autocrítica de uno de los nuestros, un traidor de novela que fue Menem, digamos. Hagamos la autocrítica. Y hubo que trabajar tanto para salir... Vos fuiste uno de los hombres que más aportó para reconstruir el país. Yo creo te admiro que estés entero, fuerte, Héctor, te admiro y le agradezco a Dios, ¿no? La verdad que yo también. Sobre todo por la supervivencia. Después de tanta lucha, todo ¿no? la supervivencia. Después de tanta lucha. No, bueno, pero cuando uno tiene convicciones, tiene ideales, esto no se abandona. Es nuestro ADN. La verdad que uno lo hace porque lo siente así y va a seguir haciéndolo. Y por eso, digamos que hay que... A estas personas que votaron, hay que tratar con amor, diría yo. No reprocharle por qué votaste a Macri, acercarse con amor y mostrarle cuál es la realidad, los tarifazos, lo que está pasando. Realmente, yo estaba leyendo, la garrafa de gas de 10 litros va a 185 pesos. Entonces, ni hablar de las tarifas, ¿no? Lo que está pasando, el aumento de los medicamentos. Además, cuando están hablando de modificar la fórmula jubilatoria, es realmente porque necesitan recursos. Y en vez de buscarlo en las clases que tienen realmente capacidad económica para pagar impuestos, se la agarran con los jubilados. Esto no va a salir, ¿eh? ¿No saldrá? ¿No pasa por diputado? No, yo creo que no. Acá se da un fenómeno singular que vamos a ver. Se logra, me parece a mí, con esta reforma previsional, la unidad del movimiento obrero. Porque todos los sectores, incluso el triunvirato, el triunvirato se declaró en contra de la reforma previsional.
Y si se trata el 20 de diciembre en la Cámara de Diputados, solo la movilización de todo el movimiento obrero puede ser parecida al 30 de noviembre, pero mayor, de mayor cantidad, porque van a ser más sindicatos los que van a adherir, siguiendo lo que ustedes comenzaron. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso me parece que va a ser algo que va a contener. Fíjate vos que ya están hablando que la reforma laboral va a pasar para el mes de marzo. Bueno, sí, eso la reacción del pueblo es importante, es interesante, y además es bueno conocer quiénes son los que votan a favor y quiénes son los que votan en contra. Seguro. Porque se hagan cargo de su historia también, claro, ¿no? Con los medios que hoy tenemos de comunicación, te decía, recién Martínez nos decía que se perdieron 8.000 millones anuales y por año, y le sacan 100 millones de pesos a los jubilados. A los jubilados. Pero tenés que sumar también, tenés que sumar los que cobran asignaciones universal por hijo, por familia, los monotributistas. Llegás a 170.000 millones de pesos. Realmente es un latrocinio, ¿no? Ahora, pudiendo obtenerlos, le bajaron 5 puntos a los muchachos del campo. A las mineras, nada a la minería. A las mineras le bajaron todo y tienen 8.000 puestos más de desempleo. Hay que recordarle al gobierno que la Constitución Nacional, en el último párrafo del artículo 14 bis, dice que los derechos de la seguridad social son integrales e irrenunciables. Exactamente. Entonces, esto tiene que decir que la reparación, lo que ellos llaman reparación histórica, que yo llamo defraudación histórica, es inconstitucional. Y esta reforma ni hablar, viola todo. Es verdad, Héctor. ¿Te tenés que ir realmente? Tengo en la Asociación de Abogados una mesa redonda. Vivo en mesas redondas. Así que... Dame la mano. Mucha suerte y muchas gracias. Maestro, él fue secretario general de nuestro gremio. Aparte se dio el lujo de ser un muy buen dirigente sindical. Una pequeña pausa y ya volvemos con más Seguridad Social y Estado. Acompañan a Leonardo Rubén Fabré, Asociación para el Personal de los Organismos de Previsión Social, APOPS, Federación de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte de Cargas y Confederación General del Trabajo de la República Argentina, CGT. Fuimos el gremio que preservó la jubilación pública, logrando la posibilidad de la libre opción jubilatoria y la recuperación del sistema público previsional para todos los argentinos. Ahora, continuaremos fortaleciendo el régimen público de seguridad social. Por eso hoy, más que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, trabajadores de ANSES. Qué linda propaganda esa, ¿no? La única jubilación segura es la del Estado. Gerardo de la Ferrere felicita a Fabré y a los invitados por defender a los trabajadores y a los jubilados. Lorena Villacrespo, realmente resulta extraño escuchar a Macri, o cómico, dice, hablar y decir hay que pagar los impuestos. Justo él que no los pagó nunca, dice. Soledad Rosario, muy buen programa, felicita por su lucha por los trabajadores y los jubilados a todos los integrantes del programa, muchas gracias. Rosa de Tandil, que defiendo como siempre a los jubilados, nos felicita. Alberto de Barracas le pregunta a todos que se preocupan tanto por los jubilados, ¿qué hicieron cuando Cristina vetó el 82% para los jubilados? Cristina vetó el 82% sobre el salario mínimo vital y móvil. Repito, porque esto... Cristina, yo también la hubiera vetado. El salario mínimo vital y móvil, actualmente la mínima jubilatoria, es casi igual al salario mínimo vital y móvil, muy cerca. ¿Está claro? Lo que hay que lograr es el 82% del trabajo que yo dejé cuando me jubilé, quedó otro trabajador trabajando en mi empleo. El 82% de lo que gana ese trabajador me corresponde a mí como jubilado. Ese es el 82%. Y no la mentira del 82% del salario mínimo vital y móvil. Alberto, espero que haya quedado claro, porque es un error muy grande, ¿eh? Eso vetó Cristina. Y yo le vuelvo a repetir, yo también lo hubiera vetado, pues es absurdo. Diego de San Martín, 100% con Fabré, dice, bueno, no nos olvidemos de los senadores que traicionaron al pueblo. No, la verdad que no. Ni de los senadores,
ni de algún compañero sindicalista que se está haciendo el boludo. Disculpe la mesa. La verdad que ya no me banco más. Bueno, agradecemos la presencia de Jorge Jacobe, un hombre muy respetado por sus opiniones respecto a la opinión, valga la redundancia, del pueblo, de lo que pensamos los argentinos. Gracias. ¿Cómo vienen esos análisis? Bueno, está muy estable. Hay una opinión pública argentina que está muy estable hace, te diría, mucho tiempo. Hace por lo menos 2 años. Cuando vemos la evolución de las variables de lo que medimos todos los meses, en función de las opiniones sobre temas y en función también de las opiniones sobre personas, la imagen del presidente, o la imagen de Cristina, o la imagen de Vidal o la de Carrió, digamos, de los principales personajes de la opinión pública. Sigue todo igual eso. De lo que nos damos cuenta es de que la opinión pública no cambió sus opiniones. No, y tenía la misma opinión antes de las elecciones, después de las elecciones. Entonces hay un proceso que es muy interesante, que es que hay una disociación entre el clima del yogur de la política y el de la opinión pública. El yogur de la política, donde están los políticos, los partidos políticos, la prensa, los analistas, el sindicalismo, donde están todos los factores de poder, y también esa pequeña parte de la población que consume información política, que es verdaderamente muy pequeña, todo ese mundillo que es muy corto, tiene un microclima. Ese microclima experimenta momentos de alta tensión, experimenta exaltaciones, amor, odio, preocupaciones, miedos, amores. Y la opinión pública lo está viendo desde otro lugar completamente diferente. Esto es muy lindo verlo porque este ha sido un pueblo que la política lograba estimularlo para bien o para mal. Llevarlo de aquí para allá. Tirarlo a la plaza para bien, para mal, contra uno, contra el otro. Y hace muchos años que la opinión pública, en su sabiduría de jugar la democracia ya 34 años, se da cuenta que no se tiene que contagiar de lo que espera de ellos los partidos políticos, de ningún bando, te digo, claro. De ningún bando. Ahí hay toda una teoría de la exaltación del hipotálamo o algo así, donde se dice que los comunicadores, los especialistas de la política que aconsejan a los candidatos, les dice apuntar a determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, a cada sector, ¿qué es lo que le falta a los profesionales? Bueno, tal cosa. Vos que sos candidato a diputado, a senador o a presidente, hace tal otra. Habla de tal otra. Habla de tal otra. Sí. Entonces, ¿es real o es una leyenda? Es una fantasía, que en algún momento fue más real que ahora. La fantasía de la manipulación total, la fantasía del estímulo-respuesta en términos comunicacionales es algo que hay que desterrarlo porque es una ridiculez absoluta. Parte solamente del temor. Yo estoy formado en comunicación y yo hago ese trabajo. Yo asesoro candidatos, mido a la opinión pública, trato de ver cuáles son sus demandas y entonces le pido al candidato que trabaje discurso para esas demandas. Ahora, de ahí a creer que podemos manipular a la gente, podemos hablar con la gente, la podemos convencer si quiere ser convencida, si el discurso es bueno, si la gente genera con un candidato un lazo de confianza, pero es mucho más complejo de lo que se cree cuando se lo retrata linealmente, ¿eh? O sea que esta exaltación de los polos opuestos, le hace Cristina, por ejemplo, y Macri, es realmente una realidad. A los dos les conviene a los dos les conviene esta realidad. Es un espíritu del tiempo. Y mientras tanto, el público sigue teniendo su camiseta, sí, Independiente y Racing o lo que fuera. Es importante, Fabré, lo que dice el doctor acá, porque es lo que se denomina el microclima del círculo rojo ampliado. Claro, el PRO lo llama el círculo rojo. De todos los factores de poder, que es totalmente distinto a los otros sectores sociales que son un poco víctimas de las políticas públicas del círculo. Apareció el gorila pobre. El gorila pobre probablemente haya existido siempre. La gente acciona y reacciona respecto de lo que va leyendo en su ecosistema. Y pensar que la opinión... En el bloque anterior se hablaba de buenos y malos, y eso también es una simplificación. Hay una opinión pública argentina que cuando vos la sentás en un focus group, a individuos, no toda la población, por supuesto. Sí, espera, traducime qué es un focus group es una metodología de estudio con 8 personas en una sala, digamos, donde todos hablan de lo que les sucede y lo que les parece.
Una síntesis de lo que entiende la opinión pública de la historia argentina es: en los últimos 50 años le prestamos el poder a los peronistas y a los radicales, a los civiles y a los militares, a más estatistas y a menos estatistas, a más liberales y a menos liberales. La inteligencia sumada de todos nos trajo hasta acá. ¿Y ahora a quién se lo prestamos el poder? Es decir, la opinión pública cree que esto es un debate entre malos y malos, no entre malos y buenos. Ajá. Que es bien diferente. ¿Malos o menos malo y voto al menos malo? En todo caso. Por eso se arriesga a votar cualquier cosa, incluso en la incerteza de si va a salir bien o va a salir mal, porque de ninguna manera quiere volver para atrás. Ajá. Habría que preguntar qué es atrás. Pero es para otro programa. Okay. Te comprometo, Jorge. Diputado, felicitaciones. Gracias, Jorge. No se logra una ley como la que logró usted todos los días. Así que ojalá que... 3 años y medio de trabajo, de acción permanente, de prédica, desde Ushuaia hasta Posada. Que aparezca la bandera argentina en el río Paraná. Son congresos y encuentros, ¿no es cierto? No solo en Madrid, en Ushuaia, en Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. Y en el 19, estimado compañero, volvemos. Acá ya nos han enseñado con unidad, qué hay que hacer, ¿eh? Con unidad. Gracias por estar acá. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar la semana próxima. También hablando de la crisis en ANSES, les digo que hay estado de asamblea, que nos están echando gente y que seguramente iremos a un paro. Abrazo grande y nos vemos en una semana. Esto ha sido Seguridad Social y Estado. Thank you.